Gracias, Iglesia Bíblica de Avellaneda, también por la invitación, por poder compartir este tiempo con ustedes. Vine, ¿cuándo fue? El 7 de mayo, ¿no? Para el aniversario estuve acá. Así es. Bueno, nosotros en La Plata comenzamos una obra por la gracia del Señor. Ya vamos año y medio que hemos comenzado allí en el centro de La Plata. Y habíamos iniciado, comentaba con algunos hermanos recién, allí éramos 6 en un garaje, hoy estamos casi por los 30, y el Señor va añadiendo las personas, el Señor va añadiendo más hermanos que van conociendo de la sana doctrina, que van escuchando, que van preguntando, que nos van encontrando por las redes sociales también, y es de gran bendición, porque al final es el pueblo del Señor, Él los va reuniendo. Así que tenemos gran desafío allí también. Cada vez que puedan, oren por nosotros, por Iglesia Renuevo, allí en La Plata, por la obra que el Señor está llevando adelante, usando personas imperfectas como nosotros, porque eso es lo que hace el Señor. Usa personas imperfectas para que su plan se lleve a cabo, para que su obra se lleve a cabo. Bien, hoy yo estoy haciendo allá en la plantación desde que iniciamos Juan, y casi que iba a decir seguimos como la semana pasada. Así que los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 15, versículos 18 al 24. Vamos a hacer la lectura de ese fragmento en la palabra del Señor. Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 24. Dice: Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora he hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Oramos una vez más. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, y por el privilegio, Señor, que me das también, Señor, y la gran responsabilidad de poder, Señor, predicar tu palabra, exponer, Señor, tu palabra en esta tarde. Hacerlo, Señor, con temor, con temblor, Señor, porque así como decía nuestro hermano Jonathan, Señor, si no lo hacemos, Señor, correctamente, si no cantamos, Señor, a tú que eres el único Dios, si no adoramos a ti que eres el único Dios, ¿a quién estamos adorando? Señor, nada separado de ti, Señor, puedo hacer. Así que, Señor, acudo, Señor, a ti en esta tarde, Señor, en esta noche, para pedir, Señor, que me guíes con tu Espíritu Santo, Señor, a poder predicar la palabra, Señor, en esta tarde, Señor, y prepara, Señor, así como tú has hablado, Señor, en mi corazón, has obrado, Señor, en mí, que también puedas obrar, Señor, en las vidas de mis hermanos, Señor, en esta tarde. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. William Tyndale, sacerdote católico inglés que realizó la primera traducción de la Biblia
al idioma inglés, fue ejecutado el 6 de octubre de 1536, mismo año que el reformador francés Juan Calvino termina su obra magna de la teología, que la conocemos como la institución de la religión cristiana. Tyndale fue arrestado en Amberes, Bélgica, después de que un traidor lo delatara. Fue acusado de herejía por sus traducciones de la Biblia al inglés y por su oposición a la autoridad papal. Después de su arresto, Tyndale fue llevado a Inglaterra, encarcelado en el castillo de Belvoir. Durante su encarcelamiento continuó escribiendo y trabajando en las traducciones de la Biblia. Sin embargo, en ese momento las autoridades religiosas consideraban sus obras heréticas y peligrosas. Finalmente, Tyndale fue condenado a muerte y llevado a la ejecución. Fue estrangulado y luego quemado en la hoguera. Murió como un mártir por su fe y su dedicación a la difusión de las Escrituras en un idioma que la gente común pudiera entender. La siguiente cita de William Tyndale refleja su profundo compromiso con la traducción de la Biblia y su valentía en afrontar la persecución. Desearía que cada campesino tuviera un ejemplar de la Biblia en su casa y que todos los niños aprendieran a temprana edad, de manera que no pudieran ser engañados por la falsedad en cualquier asunto de su salvación eterna. Mis hermanos, en un mundo que es cada vez más hostil hacia el Evangelio, es crucial para nosotros que reflexionemos sobre el llamado de Cristo a vivir en el mundo, pero sin abrazar el mundo, en transformar la cultura sin abrazar la cultura. En este pasaje, en Juan 15, del 18 al 24, encontramos enseñanzas que son valiosas de nuestro Señor Jesucristo sobre la realidad de la persecución que nosotros enfrentaremos como discípulos suyos. Durante estos 45 minutos, tengan presente en sus mentes lo siguiente: somos llamados a vivir una vida centrada en Cristo en medio de un mundo que cada vez más se opone a la verdad y a los valores bíblicos. En otras palabras, un mundo que cada vez más se opone a Cristo, un mundo que cada vez más se opone a la cruz, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veremos entonces en 3 puntos la realidad de la persecución, las razones detrás de la persecución y nuestra responsabilidad como discípulos en medio de la persecución. Una agüita por acá, porque estoy... Gracias. Yo doy todo en el tiempo de alabanza, entonces pues se me va complicando la cosa. En nuestro primer punto, entonces, nos enfrentamos a la realidad de la persecución que Jesús mismo advierte, ¿no? Él dice en el versículo 18, gracias, pastor. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Acá Jesús establece claramente que aquellos discípulos suyos enfrentarían la persecución, nada más que eso. Aquellos discípulos suyos enfrentarían la persecución. Hago acá un paréntesis. Estamos en la última semana de Jesús. Jesús, desde el capítulo 13, ya podemos ir viendo, si después revisamos el Evangelio de Juan, Jesús desde el 13 podemos ver este discurso donde Él busca calmar y preparar los corazones de aquellos discípulos que estaban preocupados y sin saber, porque pronto Jesús ya no estaría con ellos. Ahora, ¿qué haremos si durante estos 3 años aproximadamente teníamos cierta seguridad estando con Él? Ahora, ¿qué haremos nosotros? Y sus corazones estaban afligidos. Jesús lava los pies de los discípulos. Jesús predice la traición de Judas, la negación de Pedro. En el capítulo 14 los consuela y promete al Espíritu Santo que estaría ahora con ellos, ¿no? En ellos.
Al comenzar el 15, Él se presenta como la vid verdadera y ahora, ya ha preparado los corazones de aquellos discípulos, Él habla acerca de lo que enfrentarían. Él los prepara y dice, miren, yo pronto me iré, los perseguirán, los matarán y todas estas cosas sucederán. Antes prepara sus corazones para todas estas cosas, todo lo que sucedería. Habla acerca de aquellos que ellos enfrentarían, acerca de lo que nosotros enfrentamos como discípulos de Cristo. Oposición, odio del mundo. Pero ¿cómo puede ser que haya persecución y odio al cristiano comprometido con su fe? ¿Y por qué digo cristiano comprometido con su fe? Porque el cristiano comprometido con su fe va a sufrir persecución. El cristiano comprometido con su fe va a sufrir burlas. El cristiano comprometido con su fe será de alguna manera excluido de aquellos ambientes en donde se encuentra. ¿Por qué es que hay persecución y odio hacia el cristiano comprometido con su fe? Porque nuestra fidelidad a Cristo y su palabra nos pone en conflicto directo con el sistema de valores y las ideologías de este mundo. Como creyentes nosotros debemos comprender que la persecución es un testimonio de nuestra identidad en Cristo y nuestra fidelidad a su verdad. La persecución es una señal de que nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, estamos viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios y desafiando las normas de este mundo. Y quizás acá en nuestro lugar seguro no vemos persecuciones físicas, ¿no?, como sí suceden en otros países en el mundo. Vayamos a África, vayamos a Medio Oriente, inclusive a algunos países de Latinoamérica donde, según Puertas Abiertas, se incrementa un poquito más la persecución. Quizás nosotros no vivimos esa realidad, aún no suceden estas cosas. Y cuán privilegiados somos nosotros incluso de poder estar reunidos acá en este momento y poder alabar a nuestro Dios libremente. Pero sí hay burlas, sí hay cancelación y varias otras cosas, hay una agenda. En lugar de temer, hermanos, la persecución, nosotros debemos considerarla más bien como una bendición, ya que nos une estrechamente a nuestro Salvador y nos conforma a su imagen. Esta persecución trae ciertas implicaciones que ahora vamos a ir viendo para nuestras vidas en lo cotidiano. Cuando Jesús dice que el mundo nos aborrece a nosotros, está hablando de una hostilidad profunda y activa contra aquellos que siguen a Jesús. El mundo, dominado por el pecado y las fuerzas espirituales diabólicas, se opone ferozmente al Evangelio y a todo lo que representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en medio de un conflicto cósmico entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, que tendrá fin solamente ese día en que Cristo regrese. Y los primeros, los del reino de las tinieblas, sean echados al fuego eterno, el día en donde se separará la cizaña del trigo. La persecución puede tomar muchas formas en nuestra vida diaria. Pueden manifestarse, como decía anteriormente, en burlas, pueden manifestarse en exclusión en nuestros trabajos, por ejemplo, pueden manifestarse en violencia física. Aún no hemos llegado a ese grado, pero puede suceder en cualquier momento, estemos preparados para eso. Pero independientemente de cómo se manifieste, debemos recordar que la persecución no es un indicador de nuestra derrota, sino más bien de nuestra fidelidad a la cruz, de nuestra fidelidad a Cristo. Jesús nos dice en el versículo 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ustedes no pertenecen a ese mundo y por eso los van a perseguir.
Ustedes no pertenecen a ese mundo y por eso lo van a odiar. Nuestra separación del mundo y nuestra identidad como discípulos de Jesús son la raíz de la persecución que nosotros, como discípulos comprometidos de Cristo, enfrentamos cada día. Veamos algunas razones por detrás de esa persecución también, algunas razones subyacentes de la persecución que enfrentamos como discípulos de Jesús en nuestro segundo punto. Observa lo que Jesús dice en el versículo 20, si tienen sus Biblias abiertas, físicas o electrónicas. Dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. En otras palabras, si buscaron cancelar mis palabras, van a cancelar las palabras de ustedes, buscarán hacerlo también. Acá Jesús les recuerda que si Él, como Señor y Maestro, enfrentó persecución, también ellos enfrentarían, también nosotros enfrentaríamos. Si Jesús, siendo Dios, que habitó entre nosotros, fue perseguido, ¿qué hemos de esperar nosotros, amados? ¿Qué hemos de esperar nosotros? La persecución que nosotros enfrentamos como discípulos de Jesús es una continuación de la persecución que Jesús experimentó en su vida terrenal. El mundo odió a Jesús y odia a Jesús porque su mensaje y su vida desafiaron las estructuras corruptas y pecaminosas de la sociedad. Porque Jesús mostraba lo que verdaderamente eran, lo que verdaderamente había en sus corazones. Hubo persecución y habrá persecución, continuará habiendo, porque no conocen a aquel que es soberano y gobierna sobre todas las cosas. Alguien dijo en una oportunidad, el hombre podrá llegar a aceptar muchas cosas de Dios, menos que Él esté en su trono. Menos que Dios esté en su trono. Jesús no encaja con las normas del mundo caído, pero aún así vino a ese mundo caído para revelar la verdad y la gracia de Dios. Su mensaje de arrepentimiento y salvación fue una ofensa para aquellos que estaban comprometidos con el pecado y la autoglorificación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo continúa siendo una ofensa para aquellos que siguen muertos en sus delitos y pecados y en su autoglorificación. Para aquellos que confían en que alcanzarán la gloria por sus buenas obras. Debemos entender, sin embargo, mis hermanos, que nuestra fidelidad a la verdad bíblica confrontará y desafiará a aquellos que están arraigados en las falsas creencias y enseñanzas de este mundo caído. Nuestro compromiso con la sana doctrina y los valores eternos del reino de Dios puede provocar y provoca rechazo y oposición. Pero como discípulos de Jesús, no debemos renunciar a la verdad en busca de la aprobación o la comodidad, la falsa comodidad que ofrece el mundo. En cambio, nosotros debemos perseverar en nuestra fe, confiando en que nuestra obediencia a Cristo es el camino hacia la verdadera vida y la bendición eterna. Ahora, sabiendo esto, veamos las responsabilidades que tenemos nosotros ahora como discípulos en medio de la persecución en nuestro tercer punto. Jesús habla sobre la culpabilidad del mundo por rechazar sus palabras y sus obras en el versículo 22. Y dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ya no tenían excusas. El Hijo de Dios estaba allí ante ellos. La palabra encarnada estaba allí. Ya no había excusa. Aún así continuaban en su pecado, en su incredulidad.
El que Jesús, el Hijo de Dios, estuviera allí corporalmente, ya los condenaba. ¿Por qué? Porque no reconocían que era el Cristo, no aceptaban su enseñanza, negaban que Él era el Hijo de Dios, y eso los condenaba. No creían en Él, no lo reconocían como el Cristo, eso los condenaba. Ya no tenían excusas, y si tú estás aquí sin Cristo, no tenés excusas también. El mundo es culpable por su incredulidad. ¿Y cómo, a pesar de eso, a pesar de que el mundo es culpable, cómo conocerá el mundo a Cristo? ¿Cómo conocerá la gracia del Señor? ¿Cómo conocerá el perdón? ¿Cómo dejará esa incredulidad? Debemos nosotros anunciar el Evangelio. Debemos nosotros ahora ponernos a trabajar, hacer lo que nosotros debemos hacer. Debemos predicar el Evangelio. Debemos ser fieles en anunciar ese precioso mensaje de salvación en cada lugar en donde nosotros nos encontramos. Debemos abrir nuestras bocas cada vez que tengamos la oportunidad en cada lugar en donde el Señor nos ha puesto, de predicar fielmente la palabra. Nuestro testimonio, hermanos, y nuestra fidelidad a Cristo son fundamentales. Ahí entra nuestro testimonio también. Son fundamentales para la conversión de otros y para confrontar a aquellos que están atrapados en la oscuridad del pecado. Tranquilos. Cuando yo digo que son fundamentales para la conversión, no es que la gente se convertirá porque nosotros vayamos y le prediquemos y ya se va a convertir y demás. Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará vida a ese cadáver. El Espíritu Santo es el que lo hará, pero Dios usa personas imperfectas como nosotros para llevar adelante su obra. Lo hará a través de nosotros. Por eso la importancia que nosotros en cada lugar en donde estemos seamos fieles a Cristo y anunciemos el mensaje de salvación, de gracia. Hay perdón. A eso me refiero con que nuestro testimonio y nuestra fidelidad a Cristo son importantes para la conversión de aquellos que siguen muertos en sus delitos y pecados. Debemos mantener un testimonio valiente y fiel en medio de la persecución. Nuestra vida y nuestras palabras deben ser coherentes con el Evangelio que nosotros predicamos. Debemos nadar en contra de la corriente, no ser arrastrados por ella. Debemos nadar en contra de la corriente, no ser arrastrados por ella. No debemos avergonzarnos de las enseñanzas bíblicas impopulares o de las verdades incómodas que desafían la mentalidad del mundo. Nuestro propósito en este mundo no es agradar al mundo, sino glorificar a Dios y mostrar a otros la belleza y la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, incluso cuando eso signifique enfrentar la oposición y el rechazo. Y esa responsabilidad que nosotros tenemos como discípulos de Jesús en medio de la persecución incluye varias dimensiones. En primer lugar, debemos mantener una vida de santidad y obediencia a la palabra de Dios. Nuestra conducta debe reflejar el carácter de Cristo y atraer a otros hacia Él. Debemos ser modelos de integridad, modelos de amor, demostrando la realidad del Evangelio en nuestras vidas cotidianas. Demostrar con nuestras acciones, con nuestras palabras, con las formas, la belleza de Cristo, la fe que nosotros profesamos. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y defender la verdad en un mundo que se opone a ellas. Nuestra voz no puede silenciarse por temor a la persecución. Al igual que los profetas y los apóstoles, debemos nosotros hablar la palabra con valentía
y amor, compartiendo el mensaje de salvación y confrontando las falsedades que perviven en nuestra sociedad. En tercer lugar, debemos orar fervientemente por aquellos que nos persiguen. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maltratan. Nuestras oraciones deben ser un testimonio de la gracia de Dios en nosotros, intercediendo por aquellos que nos persiguen, pidiendo por su arrepentimiento, pidiendo por su salvación. Esa es nuestra responsabilidad. Amados, vivir en un mundo hostil como discípulos de Jesús es un gran desafío. Es un gran desafío y no debemos tomarlo a la ligera. Sin embargo, podemos encontrar consuelo y fortaleza en el hecho de que nuestro Señor nos ha advertido y nos ha prometido su presencia en medio de la persecución. Tenemos al Espíritu Santo. Si tú eres cristiano, tienes al Espíritu Santo, consolador, ayudador. Como creyentes debemos abrazar nuestra identidad en Cristo y mantenernos firmes en la fe, incluso cuando nosotros enfrentamos oposición, dificultades, rechazos. Recordemos, amados, que nuestra persecución es una señal de que nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestro Maestro y que estamos viviendo en obediencia a su palabra. No debemos temer, sino confiar en la soberanía y la fidelidad de Dios, ya que esta leve tribulación pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mi hermano, mi hermana, te animo a reflexionar en estas verdades y a examinar cómo tu vida está reflejando a Cristo en cada uno de esos lugares en donde te encuentras. En esos lugares donde el Señor te ha puesto. Quizás no querés estar ahí, pero el Señor te ha puesto en ese lugar con un propósito. Recordad que debemos transformar la cultura, no abrazarla. ¿Estás pasando dificultades por la causa de Cristo? Alégrate. Alégrate. Tu mayor gozo debe estar en que tu nombre está escrito en el cielo. Ahora, si hay alguien acá que aún no ha rendido su vida al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no hablo simplemente a personas que asisten por primera vez, que aún no conocen a Cristo, te invito a reflexionar en este momento mientras ahorita vamos a orar. Te invito a no confiar en tu propia justicia, en tus propias obras, en que así como yo estoy, va todo bien. Si tu vida no está bajo el señorío de Cristo, arrepiéntete ahora y corre a la cruz, donde la gracia sobreabunda. Una vida sin Cristo es muerte eterna. ¿Querés experimentar la vida plena? ¿Querés conocer la verdad? ¿Querés experimentar las bellezas de ser llamado un hijo de Dios? Rinde tu vida a Cristo, a su señorío, en este momento, y confía solo en Él para tu salvación. Puede que no tengas otra oportunidad para ponerte a cuentas con Él. Corre a la cruz, donde la gracia sobreabunda. Arrepiéntete de tus pecados y cree en aquel que vino, murió, resucitó, ascendió a la derecha del Padre y volverá en gloria. ¿Hay perdón para vos? Simplemente corre a Cristo. Ahora sí, oremos juntos, pidiendo a nuestro Señor que nos conceda fortaleza y valentía para mantenernos firmes en nuestra fe, proclamando su verdad y amando a aquellos que nos persiguen. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de la gracia y la verdad de Jesucristo en un mundo que día a día y cada vez más desafía al Dios soberano. Oremos. Padre, te doy gracias
por el privilegio, Señor, que nos das de estar reunidos, Señor, como iglesia, como comunidad centrada, Señor, en tu palabra, en tu evangelio, por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar en este lugar y, Señor, poder reunirnos libremente, poder hacerlo con libertad, sabiendo, Señor, que hay lugares, Señor, en el mundo donde hermanos nuestros, Señor, se encuentran pasando dificultades. Y no son apenas burlas, no es apenas una exclusión social, sino que es violencia física, es muerte, pero por algo mayor, por la causa de nuestro Salvador, de nuestro amigo Jesús. Señor, perdona, Señor, si muchas veces pasamos desapercibidos en los lugares en donde tú nos has puesto, por temor a lo que dirán, que nos llamen locos, por temor a la exclusión. Perdónanos, Señor. Acudimos a ti, Señor, en oración, rogando tu perdón, Señor, y que nos concedas tu gracia para continuar, Señor, en este mundo, pero sin abrazar, Señor, este mundo. A poder transformar la cultura, Señor, no abrazarla. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos sostenga, Señor, para que aún en medio, Señor, de toda persecución, de toda dificultad, nosotros podamos permanecer firmes en nuestra fe y podamos glorificar, Señor, tu santo nombre y rendir, Señor, solo a ti, Señor, adoración. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén.